Bueno, muchachos, espero que estén muy bien. Aquí está la prometida clase que correspondía a la semana pasada. Tuve que volverla a grabar de nuevo porque no se cargó bien y además quería incluir más material, así que tuve que empezar de nuevo. Lo bueno de eso es que hoy vamos a ver, como estamos más o menos a mitad de semestre, por un lado, la mitad que correspondía a todo lo que hemos visto de FinTech, un poco los métodos de pago centralizados y descentralizados y lo que era el blockchain. Y digamos, a eso llegó nuestro primer examen, más o menos, a grosso modo, y hoy quiero dar un poco introducción a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y toda la revolución que ha venido creando las últimas décadas, pero en especial yo diría estos últimos 2, 3 años, con el famoso ChatGPT, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, y cómo eso impacta al fintech, porque si algo que siempre les he insistido mucho es que el fintech es una intersección de tecnologías. Entonces, si tenemos una intersección de tecnologías, obviamente de finanzas con otras, la que tenemos que considerar hoy por hoy es la inteligencia artificial, sin duda. Y ya lo iremos viendo no solamente en la evolución de la fintech como tal, pero también en cómo los productos, cómo las startups, las empresas que vemos hoy por hoy, que se llaman fintech, porque lo son, básicamente se puede decir que también es una especie de inteligencia artificial, de evolución de inteligencia artificial. Entonces, antes de compartir pantalla y un poco viendo las gráficas, si bien se acuerdan, y voy a empezar ya compartiendo, algo que ha sido clave en la clase ha sido el modelo de 0 a 1. Eso no lo vuelvo a explicar, ya sabemos todo lo que es el 0 a 1, que decía Peter Thiel, y el crecimiento exponencial. Entonces, no cabe la menor duda que la inteligencia artificial es sin duda un 0 a 1, y se puede decir obviamente que es exponencial, pero es un 0 a 1 porque no para de innovarse, no para de reinventarse la inteligencia artificial al punto que puede llegar a asustarnos, ¿no? Es algo que puede de alguna manera que ha representado incluso una amenaza al humano, si se quiere, ¿no? Con todo lo que hoy por hoy conocemos como el singularity. ¿Y qué es el singularity? Eso es algo que lo explica muy bien el gran científico Ray Kurzweil, que también es parte de la biografía de la materia, en el que llegará algún momento, algún tiempo en que las máquinas o el poder computacional se fusione con el hombre. Y ya vemos ciertos proyectos, tales como el Neuralink de Elon Musk, que quiere de alguna manera conectar la conciencia humana con la conciencia artificial, ¿no? Porque cuando vemos un poco qué es inteligencia artificial, sin ánimos de entrar muy técnico, porque no es lo que quiero, no estamos en ingeniería, estamos en contaduría, pero lo que sí quiero que nos quede es que la inteligencia artificial no es nada más y nada menos que crear un cerebro artificial que funcione como un cerebro, emular un poco la capacidad humana y llevarla a un nivel que el humano obviamente no ha alcanzado y probablemente no alcance si seguimos como seguimos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos invita a tener una herramienta creada por el humano para, digamos, resolver tasks diarios, pero con la premisa de que, o con la amenaza de que tarde o temprano eso pueda ser reemplazado. Es decir, no solamente que la inteligencia artificial reemplace a los humanos en sus tareas diarias o en los trabajos de fábrica, de abogado, de contador, incluso de médico en algunas etapas de prediagnosis, sino que también puede llegar a un momento, y eso es lo que se llama el singularity, que habla mucho Ray Kurzweil en el libro. Voy a tratar de poder descargarlo estaría en inglés, pero que lo puedan tener en acceso. No es un tema que iría para el parcial, pero sí bueno que lo tengan como para que lo vayan pensando. En el que las máquinas, si crecen de manera tan exponencial, porque si ellas se van alimentando de cada vez más data que hay en la red, tanto la web 3, la web 2, va a llegar un punto que la inteligencia artificial diga, si soy superior al humano, ¿por qué debo hacerle caso? ¿No? Entonces están todas esas novelas de ciencia ficción y ya ni tan de ciencia ficción en el que la inteligencia artificial toma control, ¿no? De la humanidad, toma control de la sociedad, toma control del poder económico. O ya los gobiernos de alguna manera empiezan, incluso con la computación cuántica y poderes de inteligencia artificial, a hackear sistemas monetarios, ¿no? Entonces, si vemos, hay una intersección muy importante ahí que quiero que se queden, que la vamos a ver en esta clase, en la clase del próximo viernes, etcétera, es que, por un lado, y lo dice Peter Thiel de nuevo, ¿no? El gran autor que lo hemos visto con el 0 a 1, es que la web 3.0, el blockchain y las economías descentralizadas, lo que hemos visto con el cripto, pareciera ser un modo liberal de pensamiento, económico y político y cultural,
o apunta hacia eso. Y por otro lado, la inteligencia artificial es comunista, ¿no? Entonces, Peter Thiel dice en su, no lo dice en 01, pero él lo dice, lo ha dicho en repetidas ocasiones, en conferencias, de que si bien es cierto, el lado liberal, descentralizado, nos apunta a un mundo mucho más libre, la inteligencia artificial es comunista. Curiosamente, China, como lo indica él, ¿no? Él habla que como China, por ser un país comunista o con tendencias comunistas, pero con un alto crecimiento económico capitalista, sí tiene y sí le gusta la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, de alguna manera, es una tecnología que puedes controlar muy rápido los sistemas políticos, económicos, culturales y al humano. En cambio, el blockchain o la economía descentralizada o hacia donde apunta el fintech, que es el fintech 3,5, ya lo hemos visto, ¿no? Con Bitcoin, Ethereum, DeFi, al parecer apuntaría a un sistema descentralizado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es nueva, por más que ha crecido el momento ahorita digamos, de su momentum, ¿no? Tecnológico y su crecimiento, no es algo nuevo, es algo que viene ya de los años 50. Y voy a tratar aquí de compartir pantalla para que entonces puedan ver un poco eso. Y después que damos esa breve introducción a la inteligencia artificial, ver cómo impacta a nuestra fintech hoy por hoy, así como ya la DeFi o el blockchain está evolucionando, ¿no? Entonces vemos el fintech, que de por sí ya era una intersección de muchas tecnologías, parece ser reemplazada por simplemente tecnologías que vienen de la afuera y que están tomando todo, ¿no? Entonces un poco la historia, y vamos aquí rápidamente, es algo que empieza, y lo vemos en la línea de tiempo, espero que se vea, esperemos un segundo, es algo que viene desde la década de los 50, es decir, desde la década de los 50 empieza la investigación de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, es poner ese poder computacional o armar esas neuronas, como un cerebro, armar esas neuronas artificiales que puedan procesar data, interpretarla y en base a ese resultado exponenciarlo, ¿no? Es básicamente a muy grosso modo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, vemos ahí cómo se ha venido creciendo a lo largo de las décadas el crecimiento de la misma, ¿no? Digamos que en la década de los 50 empiezan esas primeras computadoras digitales, luego empieza el microprocesor en los años 70, en la década de los 70, luego ya en los primeros días de la década de los 90, cuando ya aparece muy poco el Internet a nivel público. Estoy aquí contando un poco ambas, ¿no? Un poco el desarrollo de lo que fue la inteligencia artificial, muy a nivel militar, a nivel geopolítico, es decir, Estados Unidos y Rusia eran las que llevaban más que todo a Estados Unidos el desarrollo de la misma. Luego China, ya eso lo veremos más adelante, cómo ellos de alguna manera se ponen a la par con Estados Unidos, ya veremos por qué. Pero antes de eso, quiero explicar un poco la historia, no tanto de la inteligencia artificial como de la web 1, de la web como la conocemos, luego la 2.0 que no vamos a hablar hoy, que son redes sociales y conexión, y la 3.0 que, bueno, ha sido prácticamente materia de la clase todo este tiempo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí vemos un poco en la década, en los últimos 70, 80 años, en los últimos 60 años, mejor dicho, vemos desde la década de los 50 cómo ha ido evolucionando. Entonces, va a la par. Entonces, algo que tiene en común la inteligencia artificial con FinTech es que ambas, obviamente, van de la mano del crecimiento tecnológico computacional, del IT, ¿no? Del Information Technology. Eso está clarísimo. Ahora, otra cosa, ¿es una tecnología de 0 a 1? Por supuesto que lo es. No hay que dudar de lo mismo, ¿no? Es una tecnología de 0 a 1 porque no para de innovarse. De hecho, yo diría, hoy por hoy, si nombramos una tecnología de 0 a 1 radical, es la inteligencia artificial. O sea, no hay duda de eso. Porque la inteligencia artificial está acelerándose a una manera, vuelvo y repito, abismal, radical, que sobrepasa lo que ya hemos visto en otras, ¿no? Que sobrepasa, en mi opinión, un poco lo que hemos visto con Bitcoin, un poco lo que hemos visto con Ethereum, un poco lo que hemos visto con DeFi. Si son radicales también, si son revolucionarias, porque apuntan más hacia empoderar a la sociedad, la inteligencia artificial, y esto es una pregunta que les haría, ¿no? Una pregunta que podemos hacer para el examen o una pregunta que podemos discutir es si la inteligencia artificial está empoderando al humano o no. A corto plazo, obviamente, diríamos que sí, claramente porque facilita nuestro día a día, facilita nuestra velocidad de búsqueda en motores de búsqueda como, bueno, un ejemplo muy clarito y muy simple de inteligencia artificial es Google o Yahoo. O sea, cuando aparecieron los motores de búsqueda después de la burbuja del .com en el 2000, obviamente eso ya era una inteligencia artificial. Lo que vio Larry David cuando crea Google, de alguna manera, estaba apuntando
ya hoy lo vemos como lo damos por sentado, pero en ese momento era algo revolucionario y pionero que, de alguna manera, la inteligencia artificial es proyectar y facilitar las actividades del ser humano. Incluso hay desde textos sagrados y mitologías, vemos ejemplos de lo que hubiese parecido una inteligencia artificial. Por ejemplo, historias como el Golem, que eran historias de cabalistas judíos que hablaban de cómo, una persona podía crear poderes hacia un ser, digamos, una especie de robot, de adquirir poderes mágicos. Es decir, de alguna manera los textos sagrados ahora, de alguna manera como que profetizaban momentos como el que estamos viviendo hoy día, en el sentido de ahora fácilmente tenemos robots. O sea, es algo que también incluso damos por sentado, pero países como Japón, Alemania, Escandinavia ya tienen incorporado en la sociedad eso, ¿no? Un poco la película, si ustedes se acuerdan de Robots, de Will Smith, hablaba un poco de esa amenaza cuando la inteligencia artificial, al irse creciendo exponencialmente con la data que va recibiendo, y el humano simplemente, no diría como un observador, pero más como una especie de analista detrás de esa, alimentándola, crea un poder o un monstruo, digamos, que sobrepasa la inteligencia humana, y si controla el sistema monetario, si crea nuevos modelos financieros, si hackea las bolsas de valores, entonces ya de por sí la inteligencia artificial se puede salir de las manos, ¿no? Eso es un poco la guerra que hoy vemos entre Estados Unidos y China, que ambos han tenido un desarrollo brutal a nivel tecnológico y específico con la inteligencia artificial, y eso trae no solamente en el poder económico, sino también en el poder militar, geopolítico, ¿no? Entonces, si yo puedo hackear un sistema financiero, y ni hablemos de la computación cuántica, que también lo podemos ver más adelante, empezamos a ver un poder que puede sobrepasarnos, ¿no? Que en teoría está controlado por el gobierno, o está muy controlado para controlar al humano, sí, pero tarde o temprano puede revertirse y puede utilizarse en contra nuestra. Yo todavía, hoy por hoy, no creo en la singularity como lo habla Ray Kurzweil en su libro, ¿no? Que se llama La singularidad está cerca. Lo que sí creo es que hoy por hoy, y eso ya lo sabemos, es una herramienta que nos está ayudando en nuestro día a día. El mismo ChatGPT, que es un asistente virtual que te acelera tu capacidad de investigación, de desarrollo, de búsqueda, obviamente, es una herramienta hoy por hoy accesible y muy viable. La inversión de lo que significa la inteligencia artificial, evidentemente, ha venido creciendo a nivel también exponencial. No hay que, digamos, no hay que ser un genio como para darse cuenta de eso, pero sí es importante, ¿no? Sí es importante tenerlo en cuenta. O sea, desde el 2013 al 2021 han habido más de 160 billones de inversión en inteligencia artificial. Yo me atrevería a decir, y lo pudiésemos comparar con otras tecnologías, que ha sido la que más inversión ha tenido en los últimos años. Entonces, volviendo a lo mismo, o sea, estamos estamos viendo un momento en la humanidad único en que el ser humano, la pregunta es si está o no está en el punto central, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de Web3, que lo hemos hablado y lo vamos a repasar hoy, en sus métodos de pago, en su inversión, y volviendo a lo mismo, todo esto es una intersección de lo que es el fintech. Como que cuando uno habla de la Web3, incluso de la fintech, yo siempre les hacía mucho énfasis en que es una tecnología que está poniendo al humano en el centro. Y dirán, bueno, ¿por qué, profesor? Por el simple hecho de que si tú puedes controlar tus propias finanzas, puedes tener sistemas paralelos como el DeFi, un wallet, un sistema de préstamo, un envío de remesas a tu familia, de alguna manera te estás empoderando. Si es centralizado o descentralizado, ya esa es otra discusión. Pero lo que sí es que nos está poniendo la métrica en empoderar al humano, lo está poniendo en el centro, ¿no? Pudiésemos decir, volvemos a lo mismo, es liberal, es socialista. De alguna manera lo más importante es que es humanista, ¿no? O sea, así lo diría yo. La web 3.0 está empoderando al humano, porque si está descentralizando la sociedad, están creándose DAOs, si se recuerdan que lo vimos, compañías descentralizadas, de alguna manera da al humano una opción paralela a lo que es el sistema hoy por hoy como lo conocemos. Entonces, el mismo fintech ha sufrido muchas transformaciones que ya las sabemos, y tuvo como un doble camino, una intersección que fue, bueno, fintech continúa hoy por hoy en el camino centralizado, que ya lo tenemos, startups, los famosos neobancos, los bancos para los millennials, la generación Z, es decir, hay muchos fintech centralizados por una compañía privada, regulada por el gobierno, incluso financiada por el gobierno, no digo que eso sea malo, y que ha venido acelerándose y continuará acelerándose. Pero hay fuerzas mayores que pareciera estar chocándose o aliándose con ellas.
vuelvo y repito, desde que nació el Bitcoin en el 2009, abrió una ventana al fintech que empoderó al fintech, pero por otro lado empezó a, yo no diría sabotearla, pero empezó a hacerle un gran choque, porque de nuevo, si tengo un sistema financiero que no es controlado por ningún ente, entonces ya le está tirando un gran challenge, un gran reto a lo que es la banca privada y los gobiernos privados, ¿no? Ahora, paralelo a eso, ya véanlo en la imagen, a esa fuerza descentralizada que está haciendo choque a una banca privada y a un gobierno privado, aparece hoy lo que tenemos como la inteligencia artificial. ¿Y qué sería la inteligencia artificial? Una fuerza descentralizada. Bueno, hoy por hoy no lo es. Una fuerza centralizada, sí. Una fuerza controladora también. Una fuerza que está escalando a nivel exponencial, por supuesto. Una fuerza que es 0 a 1 también. Ahora, ¿quién la controla? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, claramente es una batalla de los gobiernos, ¿no? Que nos han hecho ver cómo la inteligencia artificial ha venido creciendo, ha venido superando cualquier rival de ajedrez, si se acuerdan, o del jugador Go en China. Es decir, está superando ya la capacidad humana de aprendizaje y a niveles radicales. Entonces empezamos a entender cómo esta tecnología va a afectar a nuestra sociedad. Si afecta a la sociedad, afecta al sistema financiero y por ende a lo que va a nuestra materia, ¿no? Al fintech, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial también, de alguna manera, es empoderada por investigaciones académicas de las universidades, de los gobiernos. Es como donde podemos encontrar nosotros la innovación académica hoy por hoy de la inteligencia artificial. Pues básicamente en los laboratorios académicos, en las universidades, ¿no? Ahí es donde más podemos nosotros ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido de la inteligencia artificial, así como veíamos en FinTech, cuáles han sido un poco lo que hemos visto de avance en la inteligencia artificial? Y aquí se los coloco un momento como para ir viendo. Es decir, desde el año 2000, incluso antes, como ustedes ven en la gráfica anterior, viene desde la década de los 50, la inteligencia artificial ha tenido también varias columnas o varios caminos de innovación, ¿no? Obviamente uno de ellos es la reconexión facial, el reconocimiento facial, ¿no? Que quería decir recognition, perdón. El reconocimiento facial, el reconocimiento de discurso, del habla, la comprensión lectora, del lenguaje, ¿no? Entonces la inteligencia artificial de nuevo, un ejemplo muy básico es lo que fueron los motores de búsqueda en la era del 2000, la primera década, en los primeros años del año 2000. También fue un poco después con el tema de traducción de lenguaje, traducción de idiomas, y también después fue, y esto fue utilizado mucho por China y por los gobiernos, el tema del el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, en aeropuertos, cámaras de seguridad, ya la inteligencia artificial reconoce simplemente con tu cara la identidad de la persona. ¿Cómo lo vemos eso en FinTech? Se utilizan productos FinTech, wallets, bancos, neobancos, ya el reconocimiento facial por inteligencia artificial es muy integrado. Es, de hecho, me atrevería a decir una tecnología incluso antigua. O sea, ya el reconocimiento facial, que también es muy controlador, ayuda a reconocer la imagen de alguien, ¿no? Por ese lado, digamos, no hay mayor sorpresa, pero sí es un poco como para que vean la trazabilidad del mismo, ¿no? La comprensión lectora, la comprensión del lenguaje siguen siendo una de ellas, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que la amenaza es, y un poco lo que está queriendo hacer Elon Musk con su empresa Neuralink, es conectarnos a ese chip que, por un lado, indican que no debería ser la gran cosa, por otro lado, lo pueden ver como una amenaza, en el sentido de que la inteligencia artificial puede integrarse con tu conciencia humana, ¿no? Con el cerebro humano. Y de alguna manera que la inteligencia artificial a nivel estatal pueda entender tus pensamientos, tus patrones, y también puede ser vendida de alguna manera como ya lo es con todos los algoritmos inteligentes artificiales en las redes sociales, de simplemente para venderte, para un producto comercial, o sea, y político, ¿no? Porque ya lo hemos visto y eso ha sido también un problema a nivel mundial, como por ejemplo Facebook o la compañía Meta con su inteligencia artificial y sus algoritmos simplemente te muestra, simplemente te enseña lo que a ti te interesa, ¿no? Lo que tú le das clic. Eso tampoco es nada nuevo. Pero digamos, son como layers, son como capas muy simples de inteligencia artificial, que ya están muy integradas en nuestra sociedad. Son buenas, sí, y son peligrosas también, ¿no? Porque de alguna manera que un cerebro artificial
que se alimenta de mi decisión y de mi data para, entre comillas, ofrecerme mejores ofertas comerciales, puede estar bien, pero también es muy peligroso, porque es una invasión a tu privacidad, pero más allá de eso es como la manipulación de la información. Ni hablar de los fake news, ¿no? Los fake news también han sido hoy por hoy un problema, ¿no? Con la inteligencia artificial, y ya lo hemos visto cómo, cómo noticias falsas creadas por inteligencia artificial son muy fáciles de, ¿cómo se llama? De engañarnos, ¿no? Pues sí, fácilmente de engañarnos, ¿no? Entonces, vemos hoy por hoy de nuevo es cosas que terminan siendo muy peligrosas, ¿no? Sigamos aquí entonces. Déjenme dejar de compartir aquí un segundo, que quiero ponerles otra gráfica, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ya vemos por un lado que vienen siendo muy integradas en nuestra sociedad y por otro lado, por ser muy integradas en nuestra sociedad, estamos viendo cosas que se pueden salir de las manos, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, es lo que molesta, es lo que asusta, ¿no? Entonces, eso es un poco la premisa ahí con la inteligencia artificial. Y volviendo a lo mismo, a la materia fintech, puede ser que sea muy revolucionaria, ¿no? Volvamos un segundo aquí, denme un segundito, que quería ver, a ver, a ver. Es importante también, a ver, que entendamos que son procesos que están fuera de nuestras manos, pero que también nos vienen a ayudar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ajá, correcto, el reconocimiento facial, el lenguaje también de lenguaje, ¿no? La comprensión lectora, ¿no? En qué estamos, ¿no? Ahorita, ¿no? Y qué tipo de aplicaciones están creando, ¿no? Entonces, bueno, a nivel financiero, de fintech, obviamente, lo más ahorita importante son los neobancos, y los neobancos empezaron teniendo una innovación, ¿cómo se llama? En sus soluciones simplemente con el asistente virtual, los conocidos chatbots, ¿no? Ya la atención al cliente es prácticamente creada ¿cómo se llama? Por chatbots, ¿no? Es algo normal. Los deliveries, los domicilios, ya es un chatbot que te atiende, te envía el producto, te recibe el pago. Entonces, la fintech ha tenido como una columna vertebral ahí muy importante con la inteligencia artificial. Entonces, a medida que vaya creciendo la inteligencia artificial, va a ir creciendo también el fintech, obviamente. La pregunta es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a ayudar la evolución de las web 3.0 y de las fintech, ¿no? Y de las criptomonedas? Ya ahí sería una pregunta de debate porque de alguna manera no lo sabemos. O, digamos, pudiésemos debatirlo, ¿no? Para el futuro, ¿no? Entonces este, es un poco, como de nuevo, se salta un poco el tema amenaza, ¿no? Para todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco lo que esperan los científicos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ya hablan un poco también de la emoción, de la sabiduría artificial, que es integrar las emociones. Recuérdense que la inteligencia artificial hoy por hoy reconoce patrones, crece exponencialmente, se alimenta de data, más no puede hoy por hoy analizar emociones o no puede tener una emoción como la de un humano. De ahí todavía nos salvamos como el ser humano en el sentido de que tenemos una cualidad, la inteligencia emocional que todavía la inteligencia artificial no la tiene, pero cuidado, ya estamos llegando a eso, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a un lugar que puede ser una amenaza al ser humano. Hoy por hoy todavía no, estamos tempranos a eso, pero se están dando cuenta que eso está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, es un tema interesante a evaluar, ¿no? Ahora, con el tema de la innovación en esa tecnología, hemos visto como subtecnologías de lo que es la inteligencia artificial han venido creciendo. Tales son el deep learning, el machine learning, que simplemente son patrones tecnológicos que ayudan a interpretar mejor la data. Es decir, como imagínense como un cerebro que empieza a potenciarse. En este caso no un cerebro humano, sino un cerebro artificial. Entonces vemos cómo se puede venir potenciando, ¿no? Entonces, ¿y qué impacto puede tener eso en otras tecnologías? Y eso no sería tanto tema de esta materia, pero de nuevo, sería muy interesante verlo, ¿no? Al menos
por curiosidad, ¿no? La inteligencia artificial en las redes sociales ha sido, sin lugar a dudas, algo revolucionario también. No solamente en tema de que te recomiendan los mejores productos o soluciones, pero también a nivel político, los candidatos políticos, lo que pasó en Estados Unidos, como tanto Partido Demócrata o Republicano manipulaban a su población con el uso de la inteligencia artificial y con qué quería ver cada persona, qué discurso, a favor o en contra del aborto. Entonces ya enviaban simplemente con los algoritmos una información filtrada. Lo mismo con los pagos de impuestos, enviar los soldados a la guerra. Es decir, ya el candidato político, el grupo, el partido político podía manipular con la inteligencia artificial la información de los votantes. Entonces, obviamente ya se está viendo influenciado de manera negativa ahí, ¿no? Los fake news, ¿no? Lo que les decía, los fake news está creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, el fake news es peligroso porque puede manipular de nuevo la información. Pero por otro lado, yo he tenido oportunidad de ver startups directas que he venido trabajando de cómo la inteligencia artificial puede también detectar videos o noticias falsas, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos esa inteligencia artificial que está creando noticias falsas, podemos ver por otro lado cómo otra detecta lo mismo y hace un freno, ¿no? Hace una parada, ¿no? Entonces, digamos, hay de ambas fuerzas, positivas y negativas, ¿no? Un poco eso, ¿no? A ver qué más podemos, como a modo introductorio y también como de gráficas que les puedo compartir, ¿no? Vamos a ver aquí un segundo esta pantalla, como para también ir viendo esto. Denme un segundo. A ver, sí, aquí está la estábamos viendo. Veamos lo que les decía de cómo ha venido creciendo a casi 200 billones, me atrevería a decir yo, de inversión, ¿no? A nivel corporativo. Que si lo vimos en naciones, yo me atrevo a decir ahí es prácticamente los Estados Unidos y China. Aquí tenemos más la data de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial ha venido creciendo en interés, en conferencias, en data, en inversión, en trabajo, obviamente. Vemos hoy por hoy también que países también están solicitando talento en inteligencia artificial, en ingeniería, ¿no? De la misma, ¿no? Y de nuevo, son las potencias, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Singapur, Japón, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Eso es un poco como para que vean el interés o el crecimiento de la misma en todos los sentidos, ¿no? Este, a nivel de startups también, de intersección. Sería interesante que incluso me mencionaran o pudiesen buscar, ¿no? Como a nivel de investigación para traer a la clase qué startups financieras están siendo revolucionadas por la inteligencia artificial, ¿no? De la misma, ¿no? Entonces, ahí, haciendo mención a lo que les decía de este gran, sí, empresario, inversor, pero inventor, más que todo científico, es el señor Ray Kurzweil, ¿no? Que también ha sido un gran pionero en todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que él predecía. Él ya venía prediciendo desde los años 60, 70 que usaríamos smartphones, que la computadora sería un motor que sería parte de nosotros, ¿no? Cosas que ya damos por sentadas, pero que en ese momento, bueno, no eran ni tan por sentadas, ¿no? Eran más bien visionarias, ¿no? Y quiero enseñarles rápidamente, estoy simplemente buscándolo, un poco lo que es el libro de él cuando habla de la singularidad está cerca, un poco cómo se construye un cerebro artificial, ¿no? Él habla un poco a nivel tecnológico, técnico, cómo hacer eso, ¿no? Algo que ya tenemos muchas herramientas, él ya lo venía desarrollando de hace mucho, ¿no? Entonces, es interesante, solo como referencia, ¿no? Vamos a ver aquí un segundo, a ver cómo él lo tiene. Ajá. Exacto, esto es lo que quería un poco ver, ¿no? Se los digo como referencia porque de verdad me parece muy importante, así como les decía un poco de este, de este gran, ¿cómo se llama? De este gran autor, Peter Thiel y su libro de 0 a 1, creo que Ray Kurzweil es uno de los referentes en lo que es la inteligencia artificial. Vamos a ver aquí un segundo. Por ejemplo, este es un libro, yo voy a tratar de dárselo, de conseguírselo, que lo podamos descargar y que lo puedan tener. Es un libro que no va a ir para el examen, pero sí es importante para la materia. Es decir, podemos sacar pequeños
pequeños momentos, pequeños extractos del libro, pero es un libro que les recomiendo enormemente. La singularidad está cerca, ¿no? Entonces él ya venía hablando desde hace décadas de que había un momento en la fase humana de crecimiento que se iba a encontrar con un gran choque, con el choque de las máquinas, ¿no? Curiosamente como algo muy apocalíptico, porque era, si yo vengo alimentando una tecnología que después me puede sobrepasar, ya estamos hablando de un tema de lo que es la extinción o no de la raza humana, ¿no? Y eso es un tema que ustedes si quieren lo pueden investigar y ver y nos puede llevar a otras dimensiones, ¿no? Dirán, pero profe, ¿qué tiene que ver eso con fintech? Bueno, lo que quiero aquí enseñarles es un poco hacia dónde vamos, ¿no? No podemos ignorar estos fenómenos tecnológicos, no los podemos ignorar y de alguna manera es importante que sepamos quiénes son los referentes en la misma, ¿no? Es lo que dice el Ray Kurzweil, cuando los humanos trascienden la biología. Y esto ha sido un tema de hace mucho tiempo ya, de hecho no es tan nuevo, pero pareciera que nos estamos acercando. Yo diría que todavía estamos lejos, ¿no? No estamos tan cerca de lo que es la singularity, ni mucho menos, que es lo mismo que decía Peter Thiel, pero cuidado, ¿no? Ya estamos viendo señales, si se quiere, apocalípticas, que incluso en la antigüedad lo profetizaban de estos momentos, ¿no? Sin ánimos de entrar en teorías de conspiración, sí estamos viendo una revolución tecnológica abismal, ¿no? Y de nuevo, o sea, a lo que da nuestra materia, la tecnología financiera, la fintech, ya solo con el Bitcoin y la web 3.0, que ahorita vamos a repasar, ha visto revolucionada y retada para los gobiernos, ni hablar de lo que es la inteligencia artificial. Pero vuelvo a lo mismo, ahí deberíamos hacer una gráfica que es como gobiernos centralizados y humanos y sociedad. El blockchain, la web 3.0 empuja al humano y la inteligencia artificial ayuda al gobierno a controlar al humano, ¿no? Y se encuentran ambas, ¿no? La pregunta es que la inteligencia artificial puede de alguna manera comer toda la esfera en el sentido de tanto liberal, comunista, o ser humano, no importa, porque al final está tomando todo, incluso puede sobrepasar al gobierno, ¿no? Esa es como la gran amenaza, y este libro trata un poco de eso, más desde el punto de vista humano, cómo eso puede ser una amenaza, pero es que ya nos encontramos en ese punto, ¿no? Si ya el Bitcoin o la descentralización o el DeFi me ha cambiado la vida como ser humano, no se imaginan lo que puede ser la inteligencia artificial. Siempre está el control, yo siempre creo en el humano, de tomar las decisiones o de sociedad, pero la tecnología también crece a un nivel mucho más rápido, ¿no? De lo que crecen los humanos, ¿no? Entonces, digamos, este libro trae esa coalición, ¿no? Un poco cuando los humanos trascienden la biología, un poco como la teoría de eso, de tener un software, como él lo dice, de inteligencia humana, ¿no? Pero artificial, ¿no? Cómo reversar el cerebro humano, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, hay varias, él habla un poco de lo que es la tecnología de la información y la biología, la nanotecnología con el mundo físico, un poco como esas revoluciones que han sucedido a lo largo de la historia, y lo que es la robótica, ¿no? Entonces, la robótica y la inteligencia artificial es lo que estamos viendo hoy por hoy. Entonces, si como seres humanos, digamos, a nivel biológico no hemos evolucionado, pero sí la artificial, la pregunta es cuándo nos encontramos, ¿no? De alguna manera. Porque eso también es importante, ¿no? Cómo nosotros como seres humanos y el cerebro procesamos la información y cómo la inteligencia artificial nos influencia a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo peligroso de esto es hasta qué punto nos influencia, ¿no? O permitimos que nos influencie, ¿no? Sigo con esta, ¿cómo se llama? Con esta introducción porque me parece importante, ¿no? No lo había puesto en la materia al día de hoy, pero sí creo que es importante, porque les da como otra dimensión de lo que es el fintech a hoy por hoy, ¿no? Y ya no es nada nuevo tampoco, ¿no? Ya es algo más bien que me atrevería a decir que damos por sentado, ¿no? Pero todavía no hemos entendido el impacto que esto puede tener, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Un poco lo que fue Nikola Tesla, las invenciones de él en su momento, ¿no? Que fue un gran inventor de Croacia y vivió en los Estados Unidos y compitió con Thomas Edison. De alguna manera vemos un poco eso. Schopenhauer, Isaac Newton, todos ellos de alguna manera ya preveían lo que se venía, ¿no? Y me preguntarán, ¿pero cómo preveían eso? Recuerden que todos esos científicos también eran hombres muy ocultistas que entendían un poco el crecimiento
tecnológico, porque al final el crecimiento tecnológico en todos estos grandes hombres, Isaac Newton, Schopenhauer, Nikola Tesla, eran también hombres muy espirituales y podían de alguna manera entender a nivel intuitivo, el cerebro derecho, lo que pudiese venirse, y después lo validaban con la ciencia, ¿no? Un poco Einstein lo mismo, ¿no? Con la relatividad. Entonces, ya de alguna manera había una amenaza ahí del crecimiento, ¿no? Mira, el crecimiento exponencial versus lo lineal, lineal, ¿no? Entonces, el crecimiento lineal es como el tiempo cronológico y el crecimiento exponencial, como vemos en la gráfica, con el tema amarillo, es como ese tiempo circular. ¿Qué refiero con eso? El tiempo cronológico, como bien lo conocemos, es el tiempo que hoy conocemos, ¿no? Las semanas, los días, el calendario. El tiempo circular habla un poco de lo que es el arte de crear una sincronía en el nivel de tu vida y que se pueda dar, ¿no? Pero ellos lo llevaban, estos científicos, a probar en la ciencia cómo el tiempo exponencial circular podía materializarse, ¿no? Un tema interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro va por esa línea. Bueno, todo lo que hemos visto con el tema del ADN, de la evolución del humano, entonces vemos que el humano ha evolucionado según la teoría de las especies, si la quieren creer o no, pero lo importante es que el humano ha evolucionado hasta cierto punto y de alguna manera se ha estagnado a nivel biológico en la evolución y el de máquinas artificiales más bien es algo que se superpone, ¿no? Y se recrea con su propia data, ¿no? El ser humano hoy por hoy no tenemos eso, ¿no? Al menos no lo tenemos desbloqueado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo un poco el tema lo que les vengo hablando de la singularity, es esa unión entre la tecnología humana y la tecnología de inteligencia humana con las máquinas, ¿no? Entonces, el universo despierta, ¿no? Entonces le empiezo a hablar es muy interesante porque es un libro antropológico, espiritual, tecnológico, ¿no? Entonces creo que nos lleva de nuevo a otra dimensión. Este, y eso nos va a ayudar también a entender un poco lo que escribió Peter Thiel en su libro de 0 a 1 y un poco lo que pasó con Bitcoin, ¿no? Porque de alguna manera son crecimientos que sobrepasaron lo que el humano venía haciendo, ¿no? A nivel sociedad, ¿no? Y con toda la aceleración que hubo, ¿no? La revolución industrial, de alguna manera eran las máquinas, ¿no? Que el humano toma, ¿no? Y de alguna manera hay esa revolución que salta, hay un salto ahí también de 0 a 1, ¿no? Exponencial, ¿no? 0 a 1 es sinónimo de exponencia, ¿no? De exponencial, ¿no? Entonces, digamos, el libro es muy extenso, pero sí les recomiendo porque habla de todo este crecimiento y de todo ese impacto, tanto a nivel histórico, a nivel geopolítico, Estados Unidos, China, y honestamente China se ha empoderado con la inteligencia artificial porque de alguna manera a nivel geopolítico Estados Unidos lo permitió. Desde de la década de los 80 para acá, el crecimiento de los americanos en su economía y también la globalización y lo que se dio en China con la muy barata mano de obra, China de alguna manera se aprovechó y se alimentó de eso y fue creciendo, ¿no? Y fue trayendo un poder económico que yo diría, me atrevo a decir que los Estados Unidos no se esperaban, o al menos no se esperaban de esa manera, ¿no? Lo subestimaron de alguna manera y ellos mismos lo dicen. Nosotros alimentamos ese monstruo. Cuando se refieren a ese monstruo, se refieren a ese gobierno comunista chino, militar, geopolítico, que fue creciendo a nivel exponencial. Algo parecido puede suceder con la inteligencia artificial y no es casualidad que China pueda estar liderando la misma. De hecho, ya lo está. Y también está liderando la fintech y también está liderando, cuidado, la web 3.0. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos ahí un debate interesante, ¿no? Ya sin ánimo de seguir aquí compartiendo el libro, pero sí quiero agregar un par de líneas más o de gráficas para que vean. Y volvemos, ya con este inciso, volvemos un poco a los métodos de pago descentralizados, como el Lightning Network, que sé que fue para el primer examen, pero quiero repasarlo porque está muy conectado con la conectividad y poder computacional. O sea, si se dan cuenta, yo creo que al final la conclusión de esta materia es que es una materia netamente tecnológica, netamente computacional, más que financiera, ¿no? Cuidado. Entonces, todas estas nuevas tecnologías están creando nuevos sistemas financieros, pero en base a la tecnología, no en base a la finanza, no como antes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en el capítulo 4, y es un poco ya más el tema para un neurocientífico, es cómo
cuando dicen reverse engineer, es cómo entender el cerebro humano, cómo opera, luego cómo desarmarlo y empezar desde cero para armarlo de nuevo, ¿no? Ese es el reverse engineering. Es la ingeniería reversa. Cuando uno quiere crear algo nuevo en tecnología, sobre todo en tecnologías de 0 a 1, uno hace ese mecanismo, o sea, cómo lo reverso en su ingeniería, entendiendo cómo fue formado, para en base a eso emular o copiar un sistema que me ayude a crecer en otro paralelo. Entonces, la inteligencia artificial, lo que ha venido haciendo desde la década de los 50 ha sido un poco la ingeniería reversa del cerebro humano, cómo opera el humano en su biología para, en base a eso, crear modelos simples y no tan simples para crear productos financieros, tecnológicos, Google, ¿no? Un poco lo que hizo Larry David con Google fue, dijo, bueno, ¿cómo puedo emular? ¿Cómo puedo hacer una ingeniería reversa de cómo mi cerebro piensa si quiero buscar algo y buscar la información? Es decir, en la década de los 80, si yo quería una información, iba y buscaba en las enciclopedias y tenía una información. Entonces él quiso como emular esa acción humana, biológica del cerebro, que incluso el cerebro lo podía resolver de manera rápida o intuitiva, el cerebro derecho, a un sistema artificial. Y eso lo llevó y lo cristalizó a lo que hoy por hoy es el Google, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces ahí el libro, en ese capítulo, habla de cómo hacer esa ingeniería reversa, emular y crear un sistema artificial. Ya eso se hace de manera prácticamente integrada, pero es importante de nuevo entenderlo, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Espero que le esté gustando esto, ¿no? Ese capítulo habla un poco de eso, ¿no? Cuán complejo es el cerebro, ¿no? Yo creo que ahí hemos fallado, bueno, como humanos, ¿no? No hemos entendido el potencial completo de nuestro cerebro humano y estamos creando sistemas artificiales que tampoco están emulando el 100% del cerebro humano, pero ya lo están sobrepasando, ¿no? Entonces, eso me parece increíble, ¿no? Entonces, claro, es un poco reconstruir cómo funciona el humano, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, yo creo, con el fintech, es decir, esto mejora nuestra sociedad, esto nos mejora como humanos, esto nos pone en el centro o nos quita del acto. Creo que eso es importante preguntárselo porque si queremos crear tecnologías financieras, fintech, que empodera al humano y viene la inteligencia artificial y reemplaza todo lo que hemos creado, al final yo no estoy tan seguro si vamos a tener una mejor sociedad. Pero ya eso es una opinión mía, ¿no? Ya esto es más de debate. Pero sí es importante que se lo vayan preguntando, ¿no? No estoy seguro que se resuelvan los problemas de agua potable, sostenibilidad, alimento, agricultura, políticos, violencia, seguridad, con esto. Yo siento que esto de alguna manera nos ayuda a nivel de procesar mucha data que el humano le tomaría mucho más tiempo a las computadoras que hoy por hoy conocemos y que un sistema artificial nos empodera, ¿no? Sí, sin duda alguna. Hay miles de razones de data para una campaña política, para un producto nuevo, para publicidad. Obviamente la inteligencia artificial está ahí y va a seguir creciendo. Y ni hablar para la fintech. Y ojo, también está empoderando la web 3.0. Si vemos muchos proyectos de videojuegos integrando blockchain, integrando tokens, integrando finanzas, cripto, DAO, y que pueda tener un componente on-chain en la cadena o fuera del blockchain de inteligencia artificial para procesar la misma, bienvenido sea. Si con eso tengo 3 asistentes virtuales que me pueden hacer el trabajo de 15 humanos, también, bienvenido. Pero de nuevo, con cuidado, ¿no? Es un tema a tomar con pinzas, ¿no? No creo que sea algo así, ¿no? Un poco lo que es reverse engineering, el reconocimiento facial. El reconocimiento facial de alguna manera está emulando un poco lo que ve los humanos y identifica, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya sean por sentado, es lo que digo, pero bueno, ni tan por sentado era cuando se escribió este libro y ni mucho menos cuando fue creado, ¿no? Son cuestiones complejas en sus capas más profundas, pero que sí, o sea, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí un segundo que quería enseñarles algo más y pasamos un poco más a otro tema. Ya va. Estoy seguro, bueno, obviamente la construcción de los algoritmos, como ya vemos, ¿no? El algoritmo ayuda a mandar una orden, es como ejecutar
en un lenguaje de programación una orden artificial, ¿no? Ya el hecho de Google, de tú poner una palabra y que salga algo, hay un comando, un algoritmo, eso no lo vamos a ver aquí, pero es un poco el comando que hay detrás de que da la orden, ¿no? Un programador, por ejemplo, puede hacerlo de manera manual y ya la inteligencia artificial crea ese comando, crea ese lenguaje de manera automática, artificial, ¿no? Entonces, de nuevo, se los recomiendo enormemente, ¿no? Porque son libros que, todos los libros, yo diría, de Ray Kurzweil se los recomiendo porque son libros que nos llevan a pensar un poco hacia dónde iríamos, ¿no? De nuevo, él tiene un millón de libros, es el de cómo crear un cerebro, la singularidad está cerca, que yo creo que es cuando los humanos trascienden la biología, la inteligencia de las máquinas, eh, la aceleración de las máquinas espirituales, como él llama. Entonces, es una locura, ¿no? Yo se los recomiendo enormemente, ¿no? Este, Déjenme ver si puedo también enseñarles otro extracto más de otro libro de él, porque de verdad vale la pena, ¿no? En la etapa de las máquinas inteligentes, ¿no? Un poco lo que son los smartphones ya es una extensión de nosotros. Elon Musk lo decía, ya somos cyborgs, porque ya el smartphone y tener un teléfono con nosotros todo el día integrándonos ya es parte de nuestro cuerpo humano. Imagínense ustedes una semana sin su celular. Pudiesen hacerlo, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo hay cosas que empiezan a trascender, ¿no? A ver un poco esto. Sí, el otro libro no está tan en las mejores condiciones aquí para compartir, no lo pienso compartir ahorita. Pero entonces volvamos ahora un poco, ya con este breve, pero importante introducción a la inteligencia artificial, ahora vámonos de nuevo a nuestro web 3.0, a nuestra fintech y con la evolución de eso, ¿no? Quería repasar un poco lo que era un poco lo que era el Lightning Network, si se acuerdan. Ya lo vamos a ver aquí, porque quería mencionar un poco eso, ¿no? Los métodos de pago descentralizados y hacia dónde va con eso, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención con todo esto, y es lo siguiente. Cuando hablábamos de la evolución del Bitcoin y lo que se podía construir en Bitcoin, veíamos una limitación, si bien se acuerdan, y era que al principio eh, todo lo que eran las finanzas descentralizadas no se podían construir sobre Bitcoin, ¿no? Y eso trajo muchos problemas y decepciones de alguna manera porque, y lo vuelvo a repasar rápidamente, porque aquí, si lo vemos acá rápidamente, vemos como el DeFi está más que todo dominado por Ethereum, ¿no? Recuerden que Ethereum fue creado inspirado en Bitcoin y creó, de alguna manera, dio pie a que con su plataforma y otras se crearan como la Binance Chain, Ethereum, Tron, se crearan productos dentro de esas cadenas, de esas plataformas. Pero lo que se criticaba un poco era que Bitcoin no tenía la capacidad de, ¿de qué? De ser construido las finanzas descentralizadas, ¿no? Eso lo habíamos visto y tenía una gran... De alguna manera, Bitcoin fue ganando una mala prensa, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Se crea el Lightning Network. El Lightning Network es un producto, es una plataforma, es una tecnología, es un Layer 2, lo que llaman, que se construye en tope de Bitcoin, ¿no? Encima de Bitcoin. O sea, fuera de Bitcoin, pero para Bitcoin, en el sentido de que es una plataforma descentralizada de pagos. Es decir, dicho de manera muy clara, es un envío de remesas o de pagos descentralizados por la plataforma Bitcoin, ¿no? Entonces, eso nos da pie de nuevo, a una ventanita de DeFi, porque si yo tengo DeFi y lo estoy utilizando para enviar remesas, ya hay un producto financiero importante. Y después, termina siendo revolucionario también, no nos confundamos. Entonces, la gráfica que les enseño ahí es un poco los nodos a nivel tecnológico de red que utilizan la plataforma Lightning Network para envíos de pago. Tenemos Tor. Si se acuerdan, Tor también es un protocolo bastante revolucionario, una red en el que es un proyecto anónimo además, ¿no?
que es el desarrollo de una red de comunicaciones. Es como un buscador, pero aquí lo tienen, ¿no? Es un buscador privado, ¿no? Entonces el Tor Network y la infraestructura del Tor ha ayudado mucho a lo que es el Bitcoin Lightning Network para hacer la transferencia de pagos, ¿no? Entonces es lo que les decía antes, el Bitcoin o la Web 3.0 está empoderando un movimiento revolucionario descentralizado, empoderando al humano, cosa que la inteligencia artificial pareciera que no, ¿no? Porque te da privacidad, te da, pues, no te quita el intermediario, te empodera financieramente, ¿no? Entonces el Lightning Network me parecía a mí algo importante de evaluar, ¿no? Incluso volamos aquí un segundo para ver si encuentro un poquito más del Lightning Network, ¿no? Porque no se habló mucho, pero es un método de pago importante. Es decir, ahorita pudiésemos hablar de otros productos también importantes de métodos de pago, ¿no? Métodos de pago electrónico, envío de remesas, centralizados, pero chicos, honestamente, lo que quiero darle aquí en la clase son los más complejos, los más revolucionarios, para que se los queden, ¿no? Eso es lo más importante, como análisis, ¿no? Eso es lo que estoy buscando aquí, la otra gráfica, mientras les voy contando, perdón, un poco eso ya. Ta, ta, ta. Ah, sí, aquí. Entonces, un poco la red ha crecido. Lo mismo que les decía, ¿se acuerdan cómo evaluamos que han crecido estos activos digitales? Si ustedes se lo preguntan. Si ustedes se lo preguntan, han venido creciendo por el poder computacional. Es decir, como lo veíamos con el hash rate de Bitcoin, ¿se acuerdan? Si vemos el poder computacional de una tecnología, está creciendo su economía. Así de sencillo. Lo vemos también con el Bitcoin. Aquí está el Bitcoin, por ejemplo. Entonces, el Bitcoin tiene esa capacidad, ¿no? El poder observar en una gráfica, ya la vamos a ver, está un poco lento, es poder observar cómo el hash rate va creciendo, si a medida que va creciendo, entonces el mismo, exacto, así lo quería mejor. Y barra. ¿Qué vemos aquí con el precio del Bitcoin? Es decir, que si aumenta el poder computacional, es decir, si hay más computadoras que están minando Bitcoin y liberándolo a la red, me crea mayor seguridad. Recuérdense que eso lo habíamos hablado antes, y si el precio va subiendo es porque hay un mercado, y si hay un mercado es porque hay alguien detrás creándolo. ¿Y quién lo está creando? Las computadoras, ¿no? No artificiales, ¿no? Hay un minero que va supervisando el mismo, pero de manera automática o artificial está resolviendo los problemas. Ahí está eso, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, eso lo podemos también ver con lo que estábamos viendo en el Lightning. El Lightning Network le pasa lo mismo. El Lightning Network, si lo vemos aquí también, tiene un crecimiento de su red. Entonces, es una tecnología fuera de Bitcoin, sí, pero para Bitcoin. Y es un protocolo descentralizado, es decir, que no depende de un intermediario para enviar pagos por la plataforma Bitcoin. Entonces, empodera el Bitcoin, pero también empodera el medio de pago. Se puede decir que es un ejemplo de DeFi totalmente. Voy a decir, pero profe, el DeFi es más que todo en Ethereum. Sí, estoy de acuerdo, pero también hay DeFi en Bitcoin, y el Lightning Network es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, atención al Lightning Network, que ha sido un poco subestimado, pero yo creo que viene ahorita un crecimiento en potencia del mismo, ¿no? Entonces no es para, ¿cómo se llama? Para subestimar, ni mucho menos, ¿no? Si vemos el DeFi, y ya venimos a cuáles serían los problemas del DeFi, ¿no? Y lo que vemos en esa gráfica, sin ánimos de analizarla mucho, de preocuparse, es el tema de liquidez. Cuando se crean nuevos mercados, se crea una nueva matrix o un nuevo producto, el primer problema va a ser siempre la liquidez. Y en el mismo, y lo hemos visto en el Ethereum y lo hemos visto en las criptomonedas, hay problemas de liquidez. Entonces, si tenemos problemas de liquidez, el DeFi necesita más participantes para enviar dinero de un lado a otro. Así como el Bitcoin tenía más mineros para resolver problemas, el DeFi necesita mayor liquidez, ¿no? Mayor piscinas descentralizadas conectadas, de nuevo, por poder computacional para tener liquidez, ¿no? Entonces, sin ánimos de seguir bombardeando de información, porque es mucha, voy a tratar de subir un segundo video más antes de la otra clase, que hable un poco más de la inteligencia artificial
y la influencia con el Web3 y cómo relacionamos DeFi con inteligencia artificial, Bitcoin y FinTech, ¿no? Para que podamos tener un poco más de todo. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Nuevamente, disculpen la tardanza y nos vemos la próxima semana. Gracias. Voy a parar aquí la grabación y les agradezco todo. Un saludo.